Shalom, Laila Tov, buenas noches a cada uno de los hijos de Israel que se encuentran en 4 ángulos de la tierra. En esta hermosa noche vengo a contradecir y contrarrestar las falsas enseñanzas que la gente tiene y enseñan en sus iglesias de que Yahushua, mal llamado Jesús por ellos creen que es Jesús. Les voy a decir que Yahushua, mal llamado Jesús, no murió por todo el mundo según las escrituras. Porque los pastores están acostumbrados, los maestros, los evangelistas, están acostumbrados cuando ellos van a predicar, ellos leen: de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a ver si en verdad Yahushua murió por todo el mundo. Ahora bien, usted evangélico que no conocen el nombre verdadero de Yahushua, ustedes lo llaman Jesús porque ustedes fueron enseñados así. No les voy a culpar porque ustedes nacieron y fueron crecidos a sí mismos, ¿me entiendes? Pero Baruch Hashem, Yahweh, ustedes no tienen la culpa. Ahora bien, les culpo a aquellos teólogos por causa de una ofrenda, sabiendo la verdad, no quieren decir la verdad a la iglesia porque tienen miedo de ser rechazados, tienen miedo de que sus puertas, entre comillas, sean cerradas, porque ellos no quieren enseñar la verdad al pueblo de hoy en día. Entonces la escritura mal llamada Biblia, no está siendo enseñada, está siendo predicada. O sea que la predicación y la enseñanza son dos cosas distintas. Yahushua nos mandó a enseñar. Él vino aquí no es a predicar, sino a enseñar. Hoy en día la gente lee en el libro de Yahanan, mal llamado Juan, el nombre de ese talmid, de ese discípulo, es Yahanan, no es Juan, porque Juan es un nombre español, no es un nombre israelitas, sino un nombre español. El nombre de él era Yahanan, no es Juan. En francés y en creol ellos lo llaman Jean. En inglés ellos lo dicen John. Entonces, ¿qué está pasando? Los nombres, por ejemplo, mi nombre, esté donde esté, en el país donde yo tengo que ir, ellos tienen que llamarme por mi nombre porque es mi nombre. Y porque en cada país los nombres de Yahushua, ellos cambiaron los nombres de Yahushua, ellos cambiaron los nombres de los discípulos en cada lengua, sin los nombres son propios. Les voy a enseñar cómo hace mucho tiempo la gente te tienen cautivo o cautiva en sus enseñanzas, enseñándote una doctrina, algo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la escritura. Ellos enseñan de que Yahushua murió por todo el mundo, pero yo, a través de Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo, les voy a comprobar por las escrituras de que Yahushua no murió por todo el mundo. No murió por todo el mundo. Les voy a enseñar que Yahushua no murió por todo el mundo. El texto que los evangélicos, las religiones paganas,
están acostumbradas a leer es el libro de Yohanan capítulo 3, verso 16. Ellos dicen: porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Hoy le voy a dar un estudio. No voy a utilizar esa Biblia. Voy a utilizar esta, la que se llama la Santa Biblia, la que usted usa en tu casa para comprobarte en tu propia Biblia. Porque si te hablo de mi Biblia, de mi escritura, va a decir: ah, no, ya esa escritura dice eso, pero en la Reina Valera no. Te voy a comprobar por la Reina Valera, esa morenita que está en mi mano. Entonces, amado, en ese texto, cuando un pastor o un evangelista, cuando va a predicar, lee y agarra la Biblia, la cierra y comienza a hablar caballá, basura, porque lo que hablan son basura. Y los zafacones están recogiendo esas basuras porque no se cansan. Me disculpa por ese lenguaje, pero yo voy a tener que hablarle así a ustedes para darle a entender que la religión le tienen a ustedes, como dice el libro de Yeshayahu, que es el libro de Isaías, como trapo de inmundicia. Hasta ellos te dieron su Dios, que es César Borgia. Un Jesús con piel blanca, que la misma escritura nos enseña de que Yahushua HaMashiach, mal llamado Jesús, no era blanco. No era blanco. Yo tengo video ahí en YouTube, también en mi Facebook, que dice que no era blanco, era moreno. O podemos decir el negro de Galilea en vez de decir el rubio de Galilea. ¿Dónde está eso en tu Biblia? ¿Dónde la Biblia, tu escritura dice que Yahushua es blanco? Entonces, cuando la gente lee, vamos al estudio, ellos dicen: de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a parar ahí, vamos a poner un punto. El primer punto es este: ¿a quién Yahushua estaba hablando? Él estaba hablando a personas o a un hombre que no era parte de Israel, o él está hablando con un griego, con un romano, que eran populares en la tierra de Israel en esa época. ¿Con quién le estaba hablando realmente? Para saber a quién Yahushua estaba hablando, vamos a ir en el verso 1 del mismo capítulo 3. Dice que había un hombre de los fariseos, Perushim, fariseos. Perush es el singular, Perushim es el plural. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushua de noche y le dijo: Rabino, sabemos que has venido de Yahweh como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yud-Hei, Vav-Hei con él. Vemos que la conversación comienza ahí. En el verso 13, vamos a leer el 13. El 13 dice: nadie subió al Shamaim, al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre,
que está en el cielo. Y como Moisés levantó, dice que como Moisés levantó, el nombre de Moisés que aparece ahí es Moshe. Su nombre es Moshe, no es Moisés. Como estoy leyendo en Reina Valera para usted. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moshe en el desierto levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre se ha levantado. Ahora, ¿por qué? En el verso 15 da la respuesta. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. ¿Quién eran esas personas que miraban esa serpiente que Moshe levantó en el desierto? Vamos a ver. Vamos a ver en el libro de Bar-Middar, que es el libro de Números. En el capítulo 21, verso 5 hasta el 8. Dice en el libro de Bar-Middar, que es el libro de Números, capítulo 21, verso 5, dice así: y habló el pueblo contra Eloa y contra Moshe, porque no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Yud-Heh Vav-Heh mandó serpientes en el verso 6. Mandó serpientes. Dice que las serpientes mordieron a muchos de ellos que eran israelitas. Entonces, dice el 7, entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: he aquí, hemos pecado por haber hablado contra Yud-Heh Vav-Heh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asna. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dice que y cualquiera, todo aquel que fuere mordido por la serpiente. ¿Quién eran esas personas? Eran los israelitas. Por eso que acá, en el verso 14 del libro de Yahanan, capítulo 3, Yahanan capítulo 3, verso 14, dice: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que la serpiente fue levantada por los israelitas, y Yahushua va a ser crucificado, porque en el 15 dice: para que todo aquel, dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que Yahushua Mashiach, mal llamado Jesús, fue levantado. ¿Por quién? Por el pueblo escogido, por los escogidos, no es para todo el mundo. Volvemos de nuevo en el verso 16.
Porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mi pregunta, los pastores que andan diciendo, los maestros que andan diciendo, los evangelistas, los religiosos en sí que andan enseñando de que Yahushua murió por todo el mundo, ¿dónde sacan eso? Porque ellos leen ese texto para comprobar. Ahora, si Yahushua murió por todo el mundo, vamos a leer más texto. Vamos a ir en el libro de Yahanan, capítulo 17. Yahanan es el libro de Juan, que usted conoce como Juan, pero es Yahanan. 17. Voy a leer verso 9. Dice el 9. Yahushua haciendo tefilá, rezando. Dice el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, mas no ruego por el mundo. Eso está en tu Biblia. Ahora bien, la pregunta. Si Yahushua, si Yahweh ama a todo el mundo, o sea que Yahushua murió por todo el mundo, porque aquí dice Yahushua que él oró. Voy a decir orar para que me puedas entender, porque si yo digo rezar va a decir que eso es católico. ¿Me entiendes? Si te digo tefila va a decir que usted no entiende, pero yo voy a hablar en tu idioma. Si Yahushua oró por todo, murió por todo el mundo, porque él no oró por todo el mundo. Es una pregunta. Yo ruego por ellos. ¿Quién eran esos ellos? Los escogidos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Porque tuyos son. Por lo que me diste. ¿Quiénes son ellos? Los escogidos. Desde antemano, Yahweh era escogido a ellos. Desde antes de la fundación del mundo, Yud-Hei Vav-Hei tenía el propósito para tomar a Israel, a los hijos de Israel, que esa historia en mi video ustedes pueden ver que han sido maltratados en el mundo porque tienen la marca de la promesa, porque tienen que la marca de la promesa y vienen desde Isaac, Jacob. Entonces ellos han sido maltratados en este mundo, que son los israelitas. Hasta que ellos llegaron acá como esclavos, esos prietos, esos negros, esos morenos, los indios latinos, americanos, los verdaderos israelitas. Ellos fueron vendidos. Va en tu Biblia, en el libro de Joel, Ogel, capítulo 3. Vaya ya, usted va a ver esas cosas. Que nosotros fuimos vendidos, nos vendieron desde África, en el continente África, nos vendieron. Yo tengo ese estudio en mi video. Y ellos repartieron la tierra que era nuestra. Y ellos eliminaron nuestra identidad, diciendo que no, que usted es americano, usted de Honduras, usted es francés, usted es colombiano, usted es dominicano. O sea que nos dieron nuevos nombres, porque los esclavos no podían mantener sus nombres ni tampoco su religión, que eran los israelitas. Continuamos. Ahora vamos a ver.
En el libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 7, vamos a leer el verso 6 y 7. Dice el libro de Devarim, Deuteronomio. Perdón, estoy en el libro de Bamidbar. Ok, ahora sí. Devarim, capítulo 7, verso 6. Voy a leer. Porque tú eres pueblo Kadosh para Yahweh, tu Elohim. Yahweh, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Te ha escogido para qué? Para hacerle un pueblo especial. Dice la Escritura, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Ahora, hay un verbo que aparece ahí, es el verbo amar, que está conjugado en la tercera persona singular. Ese mismo amor es el mismo que aparece en el libro de Yahanan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Yahweh al mundo. ¿A qué mundo que él amó? Al mundo israelitas. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. No sé si me está entendiendo. La serpiente era levantada ¿para quién? En el desierto. Número capítulo 21, verso 5 hasta el 8. ¿Para quién? Para los israelitas. En el versículo 14, que dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Para quién? Para los israelitas. Nuestro pueblo. Yahushua murió por todo el mundo. Vamos a continuar. Vamos a él en el libro de Marcos. En el capítulo 7. Marcos capítulo 7. Aleluya. 6. Marcos 6. Marcos capítulo 7. Verso 24. Dice, levantado de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino así y postró a sus pies. La mujer era griega. Paramos ahí. Dice que la mujer era griega. Hoy en día podemos decir un italiano o un romano, un europeo. La mujer era griega, de ese blanquito.
y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Yahushua le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, a los perrillos. Ahora, ¿por qué Yahushua habló así a la mujer? Dice que es necesario primero comer a quién? Los hijos, que son los israelitas. ¿Qué son los perros? Los perros eran las naciones que no eran parte de Israel, que no son. Que no son. Vamos a ir ahora en el libro de Tehilim, que es el libro de los Salmos, capítulo 22, verso 16. Ahí vamos a encontrar realmente quiénes son esos perros. ¿Quiénes son esos perros? Porque eso, la religión nunca te va a enseñar esas cosas. Tehilim. Cuando hablo de Tehilim, estoy hablando del libro de los Salmos. Dice: porque los perros, el verso 16 del capítulo 22. Porque los perros me han rodeado, me ha acercado cuadrillas de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Me horadaron las manos y los pies. Ahora, para poder conocer quiénes eran esos perros que la escritura estaba haciendo referencia, vamos a buscar qué es la palabra horadar. Porque dice el salmista David que horadaron sus manos y sus pies. Una profecía acerca de Yahushua HaMashiach llamado Jesús. Ahora vamos a ver el significado que tiene la palabra horadar. La palabra horadar significa agribillar, penetrar, perforar, taladrar o atravesar algo más de todo en un elemento, cosas o cualquier superficie con diversos modos o manera y que quede traspasado o empotrado parte por parte. Dice que parte por parte. Voy a leer en mi Biblia, porque mi Biblia te va a llevar más claro todavía. Baruch atah Adonai Eloheinu. Eso está bueno, hermano. Esas son cosas que estoy trayendo a usted para que usted pueda ver que Yahushua no murió por todo el mundo. Vamos a ver quién eran los perros que Yahushua estaba refiriendo. Yo creo que si eres inteligente puedes llegar rápido. Aleluya. Aleluya. Ok, 16 dice. 22, 16. Ok. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Los romanos, hoy en día podemos decir los europeos,
los que mataron a Yahushua, porque en tu iglesia te enseñan de que son los judíos, los israelitas que mataron a Yahushua. Lee bien el verso 27. Porque yo creo que si son los israelitas, Yahushua debería ser muerto a pedrada. Porque en ese tiempo también los israelitas no tenían el derecho ¿de qué? De juzgar. Esos romanos horodaron los pies y las manos de Yahushua con clavos. Por eso mismo que la escritura está haciendo referencia, dice que los perros me horadaron las manos y los pies. Hablando de los europeos de hoy. Continuamos en el libro de Yahanan, capítulo 16. 3:16. De tal manera amo ¿a quién? Yahweh al mundo. ¿A qué mundo que él amó? ¿Cuánto mundo hoy hay? Para saber cuánto mundo hay, vamos a ir en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esto postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los mundos. ¿Hizo qué? Los mundos. Cuando hablo de mundos, estoy hablando sobre el universo. Aleluya. De tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le voy a comprobar más que Yahweh mandó a su Hijo Yahushua. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 1, verso 68. Vamos a ver para qué. Si él lo mandó para todo el mundo o si él lo mandó simplemente para su pueblo. El libro de Lucas capítulo 1, verso 68. Shema Israel Elohai Ata Kol Yah. Ok, 68. Dice, estoy aquí en la Reina Valera para que me puedan ver. No estoy usando ninguna otra Biblia. Dice 68. Vamos a leer el verso 67 primero. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Ruach HaKodesh y profetizó diciendo, bendito Yahweh de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? Israel. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todos los profetas profetizaban sobre la restauración de Israel, no de otro pueblo, sino de Israel. Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron,
¿Quiénes son los que nos aborrecieron? ¿Nos maltrataron? Esa respuesta búscala usted. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordaste de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en Kadoshim y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia de Yahweh para preparar sus caminos, para dar conocimiento, la salvación a su pueblo. No dice al mundo. No dice a las naciones. Dice el verso 27, para dar conocimiento y salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice el verso 78 para terminar, por la extrañable misericordia de nuestro Yahweh, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice el último verso, déjame leerlo. Y el niño crecía y se fortalecía en Ruach, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. ¿A quién? A las naciones. Revisa tu Biblia para ver si dice a las naciones. Dice a Israel. Voy a tener que dejar el video aquí porque ya va a ser medianoche. Es un placer. Voy a continuar ese video. Voy a hacer la parte 2. Mientras tanto puede ir machucando pero suave para que puede bajar. Y quiero decirle que eso no es para los religiosos. Si un religioso se está viendo eso, trate de verlo con tu candado mental abierto para que Yahweh pueda entrar y sacarte del paganismo que son la cristiandad. El paganismo, la cristiandad, las religiones son paganismo. Un abrazo. Shalom una vez más. La casa de Judá y la casa de Israel. Shalom.